Perfecto. Hola, Martín. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, me alegro. Muy bien. Bueno, tengo varias cosas para charlar con vos. Dale. Le quiero recomendar a la comunidad que esta charla surge como disparador a partir de dos notas que leí este fin de semana. Una hoy a la mañana, otra el domingo, cuando habitualmente publicás en la revista Panamá. Elogio del faltazo, escrita por Martín, y El voto migrante en Cava. Quiero arrancar por el elogio del faltazo, porque ya se habló mucho de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el triunfo de Adorni, la separación con el PRO, se comió a Macri, la elección del peronismo, etcétera. Pero el dato más resonante políticamente tiene que ver justamente con la abstención. Preguntarte, ¿qué ves un poco ahí y qué diferencia tiene con el viejo voto bronca de principio del siglo? Yo no me acuerdo cuál era los índices de abstención en el 2001, que deben haber sido altos, ¿no? Bastante altos, pero sobre todo, obviamente, que fue un momento de viralización del voto bronca, ¿viste? Pre-internet. La gente se lucía, ¿no? O sea, el voto bronca era un voto de autor, ¿viste? Era dejar una marca, ¿no? Incluso había gente que le escribía cartas a la Junta Electoral. Que eso no terminó. O sea, yo después fiscalicé en 2005, 2007 y en 2003 también, y todavía quedaban como rezagos de gente que se había copado, ¿viste? Como, acá voy a hablar. Claro, ¿viste? Que dice, no, tengo algo para decir, y en cartas así, ¿viste? Puño y letra, virome, Sí, claro, ¿no? Todo claro. así. Y bueno, qué sé yo, está bien, ¿no? La gente necesita decir algo, ¿no? Descargarse. Pero acá me parece que sí, es un faltazo, ¿no? Es una indiferencia, está totalmente fuera de radar. Es decir, vos podés decir, por ejemplo, bueno, un desdoblamiento electoral de un distrito trae por ahí baja un poquito. Bueno, pero en Cava siempre se desdobla, ¿no? Casi siempre, ¿no? Sí. O sea, las elecciones legislativas se desdobla. Y está muy por abajo del promedio, ¿no? El punto más alto, creo, de los últimos años fue en 2019, que fue bastante alto, casi Sí. 80 puntos de gente. Verdad que fue una elección muy picante, ¿no? Con todo el tema de la rivalidad, ¿no? Y el nacimiento del Frente de Todos en ese momento. Le contamos a los más Sí. chicos para los que no recuerdan. Para los que no recuerdan, Alberto Fernández fue presidente. Es por decisión de alguien. Y bueno, entonces, ahí, viste, como que me parece que es algo interesante. A mí viste que pasa una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Que es una especie de hartazgo del análisis, ¿no? Hasta los que vivimos de vender ese humo, de golpe decimos, no, ya está, no hay más humo, ¿viste? O sea, hay leña que arde sin humo, ¿viste? Y hay una parte que me parece a mí que hay que detenerse en esa foto, porque en general muchas discusiones políticas, salvo las cuestiones que tienen que ver, no sé, realidades, ¿no? Digamos, mirás el INDEC, caminás la calle, escuchás a la gente, pero después, en general son, viste, como sobreinterpretaciones que se superponen, ¿no? O mirar encuestas, ¿no? Como hay muchos grandes editorialistas que hacen editoriales siguiendo encuestas. Acá tenés una encuesta, es una gran foto. Votó la Ciudad de Buenos Aires después de 2 años, casi o un año y medio, de Milei. Esa Ciudad de Buenos Aires, que es caja de resonancia de muchos humores nacionales, que los anticipa, que los compensa, que los contrapesa, ¿no? Es decir, en la Argentina de hegemonía menemista ganaba De la Rúa, por ejemplo, ¿no? Anticipaba la alianza. En la Argentina de hegemonía kirchnerista ganaba Macri. Claro. Entonces, siempre había en la ciudad, ¿no? Había Un espejo, sí, claro. una cosa interesante, ¿no? De ver como toda provincia, no quiero ser la gronchada del porteñismo puro, pero como todo distrito tiene su regla y su particularidad. La ciudad es un lugar muy importante. Y entonces acá digo, bueno, el dato más interesante es la abstención, porque si vos mirás el 33 de Adorni, que igual creo que es un funcionario muy útil, es un gran funcionario para el gobierno actual. Yo coincido y con fue vos un que gran candidato. El sí. mejor funcionario El mejor de Milei, funcionario. o sea, en cuanto a las tareas que tiene y cómo las cumple. Sí, el mejor. Pero también, si vos mirás, y Santoro, que le carga más la romana de lo que merece, para mí también era un buen candidato dentro de una elección complicada. Y bueno, fue un triunfo más pírrico en un punto. Sorpresivo y se comió al PRO. Y además con la promesa de que vos mirás los 15 puntos de los penales y decís esos 15 puntos, si hubiese un balotaje, van derecho. Suponete que hubiese sido un balotaje, van derecho a 100%. Adorni, 100%. Y lo de la reta no creo, y se puede conversar un poco más, que se desparrama más. Sí, pero... Pero no todo a Santoro Claro, ni a palo. total. ¿viste? Claro. Entonces, viste, me parece que ese 53, 54, creo que el 53 fueron los que fueron a votar. Pero bueno, esa mitad que no fue a votar es un dato interesante. Sin rastro, ¿no? Como un hecho así como, ¿no? de indiferencia y de. Sí. Sí. Vos en la nota decís algo que, no lo voy a citar textual, pero por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, todos van a intentar ponerle su sello, ¿no? Y la verdad que esto Sí. medio que no es de nadie, ¿no? No es de nadie, sí. Pero hay una parte que también me parece importante en la elección porteña. Está bien que ya nos separan casi 2 semanitas, ¿no? Pero una parte que hay que decir, que es las ofertas fueron muy
diversas. O sea, quisieron capturar, como dirías, todas las sensibilidades. Es que ¿viste? todo el mundo quiere ser candidato y nadie quiere votar, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces vos decís, no, tenemos el peronista del GO, el peronista progre, el radical de universitario lista 3, el no sé qué. el libertario titular, el y suplente y el suplente del suplente. El Manaos de entonces tenías, vos decís, bueno, nadie que quería votar no tenía a quién votar si vos hubieses imaginado que un abanico de sensibilidades hubiese sido contemplado. Y sin embargo, ¡boom!, se borró. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué le parece al gobierno? Y ahí yo hipotetizo, sin nada, sin digamos, demasiada evidencia de ninguna índole, que al gobierno le gusta eso. Y que al gobierno la abstención, la desaprensión no le disgusta tanto, ¿no? Bueno, a Milei le escuché decir algo que no me pareció una locura, por lo menos como línea argumental, que es, esto demuestra que la gente no está saliendo corriendo a votarme en contra. Exacto. Cuando la gente tiene resuelto algunos problemas, la política le importa menos. Exacto. ¿No? Palabras más, palabras menos, no lo cito Exacto. textual. Pero bueno, vos decís, en un distrito y, bueno, con una ciudadanía muy politizada. Porque si hay un lugar, no el único, no el único. De hecho, si vos, por ejemplo, hay unos informes buenísimos de Pedro Núñez, un chico que investigaba mucho la participación juvenil en política y decía, Neuquén es como una de las provincias con más alta participación política, si ponen en el centro de estudiantes, o sea, ¿no? Digo, no solo la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos con mayor participación política, supongamos cantidad de centros de estudiantes, afiliados, etcétera. Bueno, pero es uno, por lejos. Sí, claro. Y acá todo ocurre un poco por acá, ¿viste? Estamos atrapados, si bien esta hora está del otro lado, pero digamos, todo ocurre por acá. Entonces, eso es una cosa. Yo por eso digo, no soltemos tanto eso porque algo nos va a decir a futuro, tal vez, ¿viste? Seguramente se va a nacionalizar una campaña, se va a nacionalizar el voto, tanto lo que resta por votar como lo que venga a votarse en 2 años, y eso tal vez baja la no participación, ¿no? Ojalá, a mí me gusta más la gente votando. Y sin embargo, yo hago un elogio al faltazo. Me parece que era una cosa de loco, no me rompa más las bolas, ¿viste? Sí, y no me estás hablando a mí tampoco, Exacto, ¿no? Están hablando entre exacto. ustedes un poco. Yo La creo que discusión no me incluye. Sí. Y lo muestra a Milei del lado de adentro. Porque Milei era como el afuera que entraba a la política. Ahora hay una fuera de la fuera, El digamos. afuera de la afuera. Es raro. Sin embargo, insisto, creo que ellos miran, es decir, a Milei ¿qué le interesa? Calculo yo. A Milei le interesa que la relación de la gente con la política sea como con las redes sociales, ¿viste? Como son demasiado intensas. ¿Viste? Como, ¿viste? La gente dice, no, ni entro a Twitter. Alguna vez lo hablamos y dice, no, ni entro. ¿Viste? Como, bueno, ni voto, boludo, no sé. Voy a votar y como, ¿me entendés? Sí, sí. No tengo una posición lo suficientemente frenética Claro, como para poder expresarla. Claro. Y de hecho, fíjate que una de las críticas también era, bueno, ¿qué pasó con los candidatos que más fueron a los canales de streaming o a los canales de noticias? Y Sí, todo me eso? contaron, eso no lo vi, pero vi que hubo una relación Y como, ahí ¿qué también, distancia que hay entre los canales de claro, streaming y el ¿viste? voto? Y es un poco cierto eso también, Sí. ¿viste? Es decir, y eso al gobierno le gusta, ¿viste? Al macrismo le hubiese encantado eso, en tanto, teniendo temperamentos muy distintos, el macrismo en la era Marcos Peña trabajaba mucho la separación entre lo intenso y digamos, y lo que están en otra. Claro, en esta línea de una plaza llena no dice nada. Exacto, ¿no? pero... Exacto, que plazas no son votos, movilizaciones no son votos. O sea, qué hay sé yo. algo ahí, digamos, Claro, pero no sí. es representativo de una Exactamente. mayoría. Y Porque hay es- mucha más gente que no fue a la plaza. Exactamente. Y porque la relación entre lo activo, lo intenso y lo despolitizado siempre trae miga, ¿viste? Siempre. Vos, cualquier militante político lo conoce. Me acuerdo, y Dios lo tenga en la gloria, Javier Trímboli, en unas viejas charlas me decía, mira, yo en el 83 veía la columna de la Fede y decía, nada, acá ganamos. O sea, no sé, metemos 7 diputados por distrito, ¿viste? Y era una enorme columna del Partido Comunista que él veía y nada, el voto era. Después estaban por abajo, ¿no? Eso puede seguir pasando, digamos, se puede trasladar Eso a la actualidad. eso pasa. Ahora, mencionás el 83, siento que del 10 de Sí. diciembre del 2023 en adelante, como que se habla, se Sí. discute, se piensa mucho la democracia. Quizás antes también, pero lo estoy pensando ahora en términos contemporáneos. El triunfo de Milei, ¿qué dice eso de la democracia? Bueno, ahora también el dato que nos aporta la democracia en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, es una baja participación o una alta abstención. ¿En qué se encuentra esta democracia argentina? ¿Qué momento sentís que está atravesando? Y en parte me va a sacar esto, cago calor. Puedo prender el aire también. No, estamos. ¿Qué? Me corre un cacho, boludo. No. Milei nadie habló tanto contra aquello que era el consenso o los básicos, ¿no? Los pisos de la democracia, ¿no? Como la era Milei. La era Milei coincidió con la llegada, coincidió con la efeméride de los 40 años de democracia y coincidió con un presidente que desconoció el legado democrático, ¿no?
lo desconoció y fue votado. Lo desconoció y, por ejemplo, fue paralelo. Mucha gente hacía esta observación, ¿no? El boom de la película 1985 fue en línea paralela a la llegada al poder de los libertarios, ¿no? Yo no estoy en condiciones de indagar. Hay algo que conecta, y yo no sé cómo conectarlo ahora. Por ahí me pongo a pensar, leí algunas cosas que conectaban eso, pero ahora no se me ocurre. Pero nadie, por ejemplo, nadie despotricó tanto como contra Alfonsín como Milei. El peor, lo odia más que a... No, pero además esa cosa, digamos, los morenistas dicen, no, Alfonsín está bien, pero hubo un peronista que no le ha hecho un homenaje a Alfonsín, ¿no? Menem lo reconoció como su rival más, ¿no? En una especie de... Menem, que era un caballero de la política, lo tenía como el esgrimista contrario hasta un tiempo, ¿no? Después porque además Alfonsín entró en un declive. Duhalde lo consideró su aliado. Total. Su aliado. Kirchner, el primer Kirchner, quieran que no, lo tenía como hoja de ruta y le disputaba un poco, porque sentía que había algo del 2003 que tenía tufo al 83, una especie de 83 peronista, ¿no? Bueno, dicen que Alfonsín se enojó mucho con vengo a pedir Bueno, perdón en nombre por del supuesto, Estado, por la por vergüenza de supuesto. haber callado durante 20 Bueno, y años. Kirchner después lo llamó que yo. Y después Cristina ni hablar, le puso Cristina ni hablar. que había tenido una amistad en el Senado y le puso, digamos, la estatua. Entonces, la figura de Alfonsín, y después, bueno, le hizo el homenaje a Macri, que es muy curioso ese homenaje porque es la estatua que la hacen en la provincia de Buenos Aires. Va Vidal y van varios y la hacen que es muy loco porque hago una digresión rápida. Es la estatua donde está Alfonsín caminando con Menem. O sea, si vos mirás la foto que ellos utilizan es un Alfonsín de espaldas, o sea, un Alfonsín con las manos atrás caminando por los jardines de olivos. Y vos decís, ¿por qué no pusieron al otro? Claro. Era especie pero era para mí una especie de revelación del inconsciente que tenían, que era, digamos, invisibilizar a Menem, que era una figura con la que el macrismo tenía algo para decir sobre Menem, ¿no? Y finalmente vino Milei. Y se lo comió también eso. Y Milei, viste, vos decís, bueno, para Milei el padre de la democracia fue Menem, ¿no? Sí, en parte, ¿no? Que tiene una tutoría Menem sobre la democracia, ¿no? Menem genera un primer gobierno, yo diría el primer gobierno democrático en la Argentina con más concentración, con más poder civil, porque además quieras que no era un poder civil, ¿no? El primer presidente que le da la orden a un militar que le dispare a otro. Autoridad política en la Casa Rosada. Listo, claro. En ese caso, si bien con Menem y con Alfonsín funciona, siempre lo digo, es una boludez y espero que el público se renueve, pero siempre funciona, viste, como la escena de Nixon, la película de Oliver Stone, Sí. donde Nixon está con Kissinger, se arrodilla, mira a Kennedy y dice, cuando te ven a vos, le dice a Kennedy, un Kennedy en cuadro, no en un cuadro. Él en el Watergate, en la caída de Nixon, dice, cuando te miran a vos, ven lo que quieren ser, cuando me miran a mí, ven lo que son, ¿no? Bueno, hay algo entre Menem y Alfonsín, entre el bronce de un Alfonsín que parece ser la recuperación democrática con toda la impronta socialdemocrática, suponete, y Menem, que es el tipo que aplasta la inflación y le devuelve valor a la moneda por un tiempo, con una solución que incuba un problema gigante, por eso existió el 2001, pero digo, esa secuencia que significa el arranque democrático, esas 2 décadas entre los 80 y los 90, bueno, es, yo diría, el gran capítulo. Y Milei solo toma de Menem, y toma de Cavallo, con quien además, en el caso de Cavallo, se pelea a muerte. Es decir, Milei rechaza el legado. Y hay algo en el aire que está, y vos decís, las nuevas generaciones que van a votar, las nuevas, uno lo mira hablando con gente que da clases o que tiene responsabilidades, no sé, en universidades, de los intereses de la juventud. Sí, hay algo que se está rompiendo, que está resquebrajando de lo que era la tradición militante argentina. Claro. ¿No? Que entre radicales, peronistas, izquierdas, lo que quiera, parecía que había ahí como un relato de fondo, ¿no? Y el kirchnerismo era como el que le puso, ¿no? el moño a eso. Y bueno, hoy hay una ruptura. Por eso digo que mucha gente debería reconocer, sincerar, que está frente a algo más desconocido, mucho más desconocido. Yo por eso traía la nota de Julieta Bulagov, que hizo un pequeño informe sobre el voto migrante. Y te lo traigo ¿por qué? Porque ella lo que dice ahí es muchos de las reparaciones sobre la vida de los migrantes, por ejemplo, muchas se hicieron durante la primera etapa del kirchnerismo. Sí, el gobierno de Néstor. Ley de 2003, ley de 2006. Sí. Eso supone también que asocia el voto y la sensibilidad de los migrantes al reconocimiento del peronismo como un gran otorgador de derechos. Claro, que en los primeros años del nuevo milenio había cierto emparentamiento entre el voto migrante y el peronismo. Y pasaron muchas cosas y eso cambió. Y ella observa algo que es más interesante todavía, porque dice, no solo cambió previsiblemente, supongamos, en el voto del migrante venezolano, que es una corriente migratoria que creció mucho, ¿no? Digamos, en los últimos años, que además... La gente dice, no, porque todos hacen geopolítica con culo ajeno, ¿no? Es decir, el tema de Venezuela, no hay que ver. Yo digo, flaco, Venezuela son miles de tipos que tienen que abandonar el país para venir acá, y vos lo tenés, viste, a Tilio Borón que pide pizza y se la trae un venezolano y le pone like a Maduro. O sea, esa ecuación
que es muy hija de puta, ¿viste? Que también se hace presente en el análisis geopolítico, que todos lo corren, ¿viste? Pero digo, ni siquiera el migrante venezolano es el que, supongamos, más asocia al voto a Milei, que lo hay muchos, sino otros. Y lo interesante del laburo que hace, que recorre la Villa 31 y encuentra migrantes bolivianos, migrantes de otras nacionalidades, que también, ¿no? Que aparece. Que participaron de organizaciones el Y principio de los también, 2000. claro, y que se distancian, supongamos, de la idea del Estado, el Estado no sé qué, y que tienen son más emprendedores, quieren más la libertad, y que a la vez, te diría que sintonizan con cierta restricción que puso el actual gobierno a la migración, ¿no? Ya sea encareciendo el valor de ciertos papeles, yo ahí me pierdo un poco, pero que también es, ¿no? Que es más caro, digamos, es más caro y más difícil hoy la ciudadanía argentina después de Milei. Y también porque vienen muchos que tienen a lo mejor, ¿cómo se llama esto? Que traen antecedentes penales, etcétera, etcétera, y este gobierno es mucho más afín a las deportaciones. Incluso como en muchas provincias, pasa en Mendoza, pasa en alguna provincia del norte, que se cobran algunas prestaciones públicas para los migrantes. Bueno, esos migrantes que están acá también acompañan eso. ¿Entendés? Es como si dijeran, bueno, sí, jerarquicen la condición de migratoria. Lo cual yo no emito juicio de valor, por ahí es medio obvio, porque uno es bien pensante y sube, pero también decís, bueno, eso también cambió. No es un voto muy importante, pero es representativo de algo, ¿no? Bueno, sí, también se utiliza el ejemplo del voto migrante a favor de Trump en Estados Unidos. Exacto, O sea, que él promueve las deportaciones y dice, exactamente. bueno, yo ya estoy acá, digamos, ¿no? Claro, y hay algo de eso, ¿viste? Me surgen varias preguntas para hacerte, Dale. Martín. Algunas Sí. de cosas que leí y Sí, otras porque que... me dieron cuerda, vengo medio larga. No, me encanta. Aprovecho que te tengo y te voy a preguntar otras Dale. cosas. ¿Pasó en la historia argentina que las dirigencias que condujeron hacia un fracaso después nos sacaron de ese estado de derrota? Es decir, ¿está bien exigirle a la dirigencia que perdió con Milei que resuelva esta encrucijada o medio que la respuesta ya está en esa derrota? Es una gran pregunta. Yo creo que no existe más. Vos, por ejemplo, agarrás el 89 y el 2001 y vos decís, ¿qué existía en la Argentina? Y acá corramos la romantización, incluso el peronismo. ¿Qué existía? Existía como un cuadrito que puede haber en una oficina que dice, en caso de incendio, rompa el vidrio y saque un peronista. Sí. ¿No? Pues finalmente existió eso. No es que existía, no es que vino el 83 con eso en un sobre lacrado que decía, pero existió esa alternativa. Es decir, había un peronista, estaba en órbita, pero no en el centro de la escena, que podía venir y ejecutar la salida de la crisis. Eso fue Menem en el 89. Y eso fue Duhalde empalmado con Kirchner. ¿No? Sí, yo creo que Duhalde la saca a la Argentina, una especie de terapia intensiva, terminal, y Kirchner sutura la crisis política, ¿no? Le devuelve representación. Y después empieza la era que conocemos, ¿no? Y ahí se suma el macrismo. Hoy es difícil eso. Hoy yo escucho los discursos de los dirigentes peronistas y a mí me parece que están cómodos en el lugar en el que están. Una efeméride. Sí, y que no quieren salir corriendo. O sea, no hay un Duhalde. Si no hay una figura que dijera, mira, yo tengo la idea, ¿no? Que en el 98 lo mandó a Remes a estudiar la salida de la convertibilidad. Claro. Y estaba Sí. preparado. Uno diría, es Massa, que tiene una impronta tan conspirativa, ¿no? Es el tipo, ¿no? Hoy es. Sí, está bien. Conspira. Ahora, ¿tiene un plan B? ¿Hay un plan B hoy de lo que está pasando en la Argentina? No, pareciera hoy que la principal apuesta de la dirigencia, y esto no es una elucubración ni una hipótesis, sino lo que se escucha es que esto salga mal, ¿no? Lo cual también te coloca en un lugar choto, ¿no? Porque es como, estás esperando un fracaso y si lo estás esperando, de alguna manera lo estás deseando también, ¿no? Claro, pero no lo estás tratando de evitar, supongamos, ¿no? Que o sea, que es eso, es decir, el peronismo del 2001 fue un peronismo que activó, tampoco era tan fácil, tampoco fue un golpe de Estado de la Rúa, escúchame, pero estaba activo y estaba preparado para Ahora, eso. no sé, he escuchado a algunos compañeros que por ahí tienen más presente la elección del 99 y señalan que el plan para salir de la convertibilidad que tenía Duhalde, que fue finalmente el que termina resolviendo un poco ese intríngulis económico, es el que le hace perder la elección, justamente por la lógica un poco de encuesta y focus group, que dice, che, la gente esto no lo quiere tocar, pese a que un dirigente, un líder político decía, esto es lo que tenemos que terminar, porque sin esto no vamos a poder avanzar, pierde las elecciones del 99, porque él en la campaña dice, yo planteo terminar con la convertibilidad, ¿no es Sí, cierto? lo esboza, lo sugiere. Como a veces le pasa a Duhalde. Se le caen las palabras sin que las mida y después es tarde para repararlas. Entonces hay un spot de la Rúa que le gana de mano y dice, conmigo
La Rúa es quien más garantiza la convertibilidad. De hecho, lo hace. Y de hecho, Se termina el choreo, se mantiene el plan se económico. mantiene el plan económico. El plan económico que se basaba simplemente en eso, en la convertibilidad. Mantener Ahora, la convertibilidad. había una idea, porque la sensación que uno tiene a veces cuando ve cuáles son las discusiones que hay al interior de la dirigencia, que son discusiones más prácticas, operativas, de calendario, Sí. es que quizás lo que no está es lo otro. Y al no haber una idea, posibles soluciones para los problemas del presente, por eso te pregunto, quizás no es esa generación de dirigentes la que tenga que ofrecer las respuestas para esta generación de problemas. Quizás sí, no lo sé. Por eso es una pregunta. Y tampoco es para responder. No, y ya sé. cerrarla, pero- Ya sé que es difícil. Yo cuando escucho, no quiero hacer mi crítica previsible, pero cuando escucho actos, discursos recientes, incluso en la interna bonaerense, no veo nada. Nada que sea está Para bien, adelante. para adelante y que pueda. No veo. Es decir, hay dirigentes, hay con qué en la Argentina, sí, puede haber. Digamos, nunca hay un vacío político, no va a haber un vacío político, pero yo no lo veo. Veo volantazos, veo adaptaciones. Sí. Cuando vos ves el repertorio de la discusión y las cosas inamovibles que hoy tiene la discusión política, nadie tendría el viva el déficit, Ujú. ¿no? Sí. La camiseta de no, la emisión no es un problema. Sí. O sea, En la pandemia estuvo un poco, bueno, se estuvo. enterró. Sí. Yo creo que, viste, vos decís, bueno, mi ley sobre qué opera, sobre un consenso fiscal. Total. Opera sobre eso, Sí. trabaja sobre eso. Él lo cimenta, él le pone cemento a ese consenso, pero el consenso un poco existe, es un razonamiento que está presente en la. Ahora, va a venir un peronismo que diga, no, boludo, chupa huevo, emití, viste, a cada argentino una impresora para que imprima sus billetes. No va a venir eso. Pero tiene que venir otra cosa. Yo no veo en la dirigencia actual una idea de futuro. La dirigencia del peronismo, ¿no? Una idea de futuro, no la veo. Pero y porque uno supone, porque suceden cosas, ¿no? Quizás en los conurbanos del peronismo, no me Sí. refiero geográficamente, Sí, sino sí, en los márgenes, fuera del mainstream de los dirigentes que uno conoce a nivel nacional. Tampoco te pasa, tampoco lo escuchás, los percibís, los lees. Es un poco lo que pasa con la elección porteña, ¿viste? O sea, es siempre la misma gente, son siempre las mismas caras, son siempre las mismas ideas, son siempre las mismas apelaciones. Es como que caen en el propio vacío, estado presente, lo colectivo, ¿no? O sea, es como si se hubiese vaciado, se vació la retórica, no le habla a nadie. Cuando vos mirabas los búnker, ¿no? Vos mirabas el de Milei y vos decías, ahí hay fuego. Mirabas los otros búnker y eran como, viste, era muy amargo. Viste, vos lo ves, ¿quién te entusiasma? Larreta, ¿quién te entusiasma? Digo, la interna del del kirchnerismo porteño. A mí me cae bien Santoro, me parece que le puso más garra, pero atrapado en una lógica muy corporativa. Ya sabemos, ese kirchnerismo socio implícito del gobierno del macrismo tantos años. Hay una sensación que vos le ves, están agotados, es una dirigencia agotada. ¿Viste? Pareciera una reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿viste? Hola, soy Horacio, hace 2 años no bebo presupuesto público, ¿entendés? Parecen estar como en un juego muy... Entonces yo digo, del otro lado ves fuego, ¿no? Está bien, súper alimentado, ahora son recontra, qué sé yo. Ya lo vemos, ¿no? Lo ves con sus clips, ¿no? Que parecen todos Peaky Blinders, ¿viste? Sí. Toda esa cosita, todo ese jueguito, que vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque son como los consumidores de poder. A quien yo veo encendido es a Milei, lo veo con una idea, lo veo con una dirección Y avanza, ¿no? y avanza. Avanza. Y no frena y no tiene miedo y va, ¿viste? Entonces, ya fíjate, la apagó a Villarruel. Villarruel cada vez que la ves en el coche, te van a abrazarla, decirle, contenerla, claro, ¿viste? Sí, Porque además sí. el tipo es un animal, además no saluda a nadie, ¿viste? Muy jodido. Mencionaste algo al pasar, que ahora para terminar quería retomarlo, que es esta idea entre la distancia, uno dice el streaming, pero podemos decir la discusión digital, la discusión digital. Que antes se decía Twitter, los canales. Sí, ¿no? claro. Siempre hay un nombre de algo que se supone que es la marca. Y lo que termina Sí. pasando, ¿no? Hay una figura rutilante que es Moreno, que me parece haciendo un paralelismo con una capacidad que en algún momento tenía Carrió de que se discuta lo que él quiere en redes, ¿no? Sí. Pero después eso no se traduce. ¿Qué ves vos en la mala elección, ya por tercera vez consecutiva, de principios y valores? O por lo menos en esta distancia que hay. Viste que te matan. Bueno, la otra vez hubo un corte que yo no sé qué dije de Kicillof y empezaban de acá, viste, que decían, ajá, progre, no te gusta Moreno, no tenés miedo a Moreno, no sé, miren los votos. Yo no sé, a mí no me pasa nada con Moreno, pero me parece que a la sociedad no le pasa del todo eso que están esperando que pase. No, matar nos matan igual. No, bueno, ya sé, pero quiero decir, yo le diría a Moreno que hable como un ferretero,
como el mayoreo, que ese es su discurso. Y creo que al peronismo, que intenta reconectar una especie digamos, reconectar al peronismo con su cauce histórico, que vayan más a lo sindical, ¿no? Que dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Porque en el fondo parece tener una expectativa más de Palacio, como decir, no, porque lo de Milei se resuelve y no hay un Duhalde para eso. Porque no hay alguien que además, porque Duhalde no es un golpista ni un destituyente. No, en un sentido es un salvador. De verdad lo digo, es un salvador porque el tipo tenía una idea para sacar la Argentina. Hoy no hay una persona ahí que diga, bueno, yo tengo una idea para sacar la Argentina. Además, Duhalde era, ¿quién le va a decir a Duhalde que estos morenistas, digamos, o los que sean, ¿no? Que se hacen, ¿quién le va a medir el aceite peronista a Duhalde? Y no hay un tipo más de frontera que Duhalde. Duhalde le decía a Alfonsín, nombrame, está baja una arena, digo, la llegada de Lavagna al poder, el capítulo de llegada de Lavagna al Ministerio de Economía fue otro nombramiento de Alfonsín, y una persona tan valiosa para Argentina como fue Lavagna, muy valioso para, viste que yo creo que un error de Kirchner fue no haberlo dejado. Entonces decís, pero no tenés eso. Entonces digo, bueno, vuelvan a la Argentina sindical, a lo que queda de esa Argentina sindical, más con la iglesia, es decir, más con los sectores que tienen una preocupación genuina y que tal vez no tienen una idea. La iglesia no tiene un proyecto para la Argentina. Yo no digo que ni la iglesia ni la CGT, pero me parece que hay que proteger a los trabajadores bajo convenio. Me parece que hay que proteger hoy la CGT funciona como organización de organizaciones. Hoy es una iglesia de iglesias. Hoy la iglesia argentina, la iglesia católica, es la CGT de los pobres. Porque funciona así. Funcionó así hace muchos años, bajo la impronta de Francisco. De hecho, muchas leyes que se votaron, vos podés decir, por ahí eran equivocadas o no, para mí no, pero la ley de emergencia social, el registro nacional de barrios populares, todas esas cosas fueron avanzadas que tuvieron la protección, el amparo de la iglesia. Es decir, es una institución argentina. Y lo mismo que la CGT. A vos no te gusta Martínez, no te gusta el otro, no sé, está bien. Está bien, pero hoy tenés la cuota que tenés en un país de América Latina, con el capitalismo desvencijado como lo tenemos acá. Aún tenés una cuota de trabajadores bajo convenio, hay que preservar eso. Y esos trabajadores además son trabajadores que consumen, que van al mercado interno. Te digo, ir más a eso, yo diría, un giro, si me aconsejo a un morenista, no sé, a Guillermo Moreno, no sé, no. Pero es como decir, hagan el giro más conservador real, conservacionista, sobre las estructuras de poder que aún preserva el peronismo, sería raro decir la iglesia argentina es peronista. No merece esa ecuación porque es algo más complejo, pero bueno, ir hacia eso, que protegen gente, que protegen personas en medio de esta transición, que ni siquiera es una transición culpa de Milei. Porque yo digo, preservar la CGT, preservar la iglesia en este río difícil. Porque te digo, nadie tiene hoy una idea de cómo salir de esto. Te hago las últimas dos. ¿Hasta dónde pensás que va a avanzar la libertad? ¿Hasta dónde pensás que va a poder arrasar Milei? Yo tengo ahí como la pregunta que es de una respuesta que da el querido Andrés Malamud, ¿no? Politólogo, que es, hay que ver cómo pierde, ¿no? Es decir, ¿cómo podés medir el autoritarismo de alguien? Bueno, si sabe perder, no si sabe ganar. Ahora, ¿cómo puedes ser lector de su triunfo? Y en general los gobiernos son malos lectores del triunfo. Alfonsín ganó y creyó que tenía el tercer movimiento histórico. Menem ganó y creía que tenía la reelección indefinida. Cristina ganó y creyó que tenía el 54% patentado. Macri ganó y quiso ir, o sea, y dio ese salto que finalmente fue de 2017 a 2018 y se le rompió el modelo, ¿no? La derrota... La verdad que era muy frágil porque era un endeudamiento para gasto corriente, ¿no? La derrota produce mejores reflexiones, decís. Claro. Entonces, decir, en el caso de gobiernos, ninguno de los que nombré, ni Alfonsín, ni Menem, ni Cristina, ni Macri, son antidemocráticos. Ninguno. El kirchnerismo siempre supo perder. A la casa. Ahora, en el caso de Milei, digo, bueno, ¿cómo va a ser? Está en un momento avanzado, están comiendo todo. Sí. Se van a comer al macrismo, se lo van a comer. Estamos viendo el espectáculo de la debacle de Macri, que era un espectáculo que no creíamos que lo íbamos a ver tan pronto. A Macri le pasó un poco lo que le pasó a Duhalde con Kirchner, ¿no? Que es, yo lo ayudé a ganar. ¿Y ahora? Y ahora, claro, y lo tiene, pum, en la lona total. La última, te voy a sorprender. ¿Te puedo hacer una pregunta de nada que ver? Sí. No responder. Nada, sí, boludo. Te llama mañana Riquelme, tenés que elegir vos al técnico de Boca. Pero no, Russo no está. No sé. Riquelme es un tema de debate con mis hijos, boludo. ¿Por qué ellos no lo quieren? No, a ver, ¿quién no quiere a Riquelme? Todos lo queremos. Yo no vamos. Lo que yo veo varios problemas con Riquelme. No pensé que te ibas a aprender. Renovamos. No pensé que te ibas a aprender. No, yo creo que con Riquelme, viste, es un problema como el peronismo, sobrenarrado y subejecutado. Sí. Entonces, mis hijos, que no es que, viste, no están leyendo La Voluntad o cantando las canciones de Huerquemapu,
Se levanta a la mañana y dice, pa. El River ganó y nosotros no. Claro, Sí, sí. me dice, ¿viste? Estoy mirando los partidos de Peñarol. ¿Entendés? O sea. Entonces, hay una parte ahí como subejecutada de Román que me preocupa. Después me parece que hay que darle. O sea, las buenas presidencias son delegativas. Macri tuvo quilombo con Bianchi, pero hubo un Bianchi. Después tuvo quilombo al final, pero quiero decir, yo no lo veo, al hombre lo veo difícil para manejar el consejo. Por ejemplo, yo, chao, limpié el consejo. Sacalo, boludo. Chicho Serna diciendo, no, porque mal acostumbramos. Me encanta. No pensé que te ibas a aprender con la Sí, respuesta. boludo, no. Y después la otra que le queda, viste que es imposible que baje él y se ponga el buzo. Lo que no puede haber más es no delegar. O sea, no puede haber más un técnico, viste como Alberto Fernández, no puede haber más un Un presidente técnico sin poder. ministro, digamos, técnico ministro. No puede haber un técnico. Ministro que no del le- presidente. Lo de Russo está bien, bueno, Dios quiera, me cae muy bien. Bien. Me cae muy bien, no sé, la salud, yo qué sé, no, esto no quiero ser de mal gusto, nada. Sí. Quiero que esté bien, qué sé yo. Y puede ser, no sé si es el fútbol que más me gusta, pero es alguien, un técnico, ¿no? O sea, un tipo que tenga la última palabra en el banco. Ya verá el último imagen del último. ¿Cómo se llamaba el que se fue ahora, el que tuvo 2 partidos? Errón. Errón, viste, con Cavani hablándole, viste. Gago Sí, que. una asamblea, en el 2001, Gago. el 2001. Claro, Gago que era, viste, un coreógrafo, viste, no. Alguien que ordene. Yo necesito a alguien, claro. Martín, te vuelvo a ver en un mes. Dios sabe de qué hablaremos, ¿no? Es lo mismo. Si la semana que viene cambió todo, en un mes no cambió nada. Perfecto. Volvemos a hablar en un mes entonces. Martín Rodríguez ha pasado por Industria Nacional. Hoy es martes, en un ratito hay que olor, así que me quedo charlando los últimos minutos con Charo y Noelia en esto que hemos llamado El Pase. ¿Estás bien?